Buenas tardes a todos. ¿Será que hoy anda mi cámara? Hoy anda mi cámara. Qué bueno. Amaneció bien mi cámara hoy. Bien, llegaron a ver o a encontrar este documento en la plataforma, que son las fórmulas para realizar los cálculos del tamaño de la muestra. Bien, vamos a ir mirando un poquito de esto para llegar a lo que son las fórmulas, o sea, la fórmula para estimar el tamaño muestral en los estudios correlacionales. Lo que nosotros habíamos visto el lunes pasado y el miércoles eran las fórmulas para estudios descriptivos. Y habíamos visto las dos fórmulas, ¿verdad? Que era para datos cuantitativos y que eran para datos cualitativos. Pero también vimos la que eran para una población finita y una población infinita. Hoy vamos a ver lo que es, o sí, lo que es la fórmula para los estudios correlacionales. Entonces, es importante saber siempre que las fórmulas o el tamaño de la muestra depende siempre de la muestra. O sea, depende siempre de la cantidad con la cual nosotros vamos a realizar nuestro estudio. La cantidad mínima, siempre. Ahora, para que nosotros podamos elegir la fórmula, nosotros tenemos que basarnos en lo siguiente, ¿verdad? Tenemos que nosotros que estimar un parámetro, ¿sí? O sea, tenemos que saber si vamos a estimar un parámetro o si vamos a contrastar una hipótesis. ¿Qué implica eso? Lo del parámetro implica que sea un estudio descriptivo y lo de las hipótesis, sí, que ya sea un estudio correlacional o de comparación de grupos. Ahora, en el documento que está en la plataforma, que es hay algunas consideraciones, pues el documento habla de algunas consideraciones previas, ¿sí? Menciona que el tamaño de la muestra necesario dependerá básicamente del nivel de investigación, que es lo que estoy mencionando. Cada tipo de estudio tiene su propia fórmula para que nosotros estimemos la cantidad mínima. Entonces, con respecto al nivel de investigación, tenemos el nivel 1 de tipo exploratoria, tenemos el nivel 2 de tipo descriptivo, que es lo que habíamos visto. Tenemos el nivel 3 que es de correlación, donde se buscan identificar las relaciones entre dos o más variables. Del nivel 4 que serían los estudios explicativos. Entonces, cada fórmula depende o para seleccionar la fórmula, depende exclusivamente del nivel de investigación con el cual nosotros o del cual nosotros estamos realizando. Otra consideración es con respecto a la variable insertada en el objetivo general. Y luego tenemos lo que son las fórmulas, ¿verdad? Donde tenemos, esto arranca acá, que son las fórmulas para calcular la muestra en estudios descriptivos, que es lo que nosotros habíamos visto la semana pasada. Si es de tipo cuantitativo, ¿se acuerdan que teníamos que usar la varianza, la S, en vez de P y Q? ¿Sí? Y acá tenemos todo lo que ya habíamos visto. ¿Sí? El tamaño de la muestra, que sería la N minúscula, la N mayúscula, que es el tamaño de la población, siempre y cuando nosotros sepamos el, con cuánta población contamos, ¿verdad? En el caso que nosotros no sepamos, utilizamos esta fórmula sin la N mayúscula. También recuerden que, creo que sí les mostré, que una población infinita también puede ser considerada una población mayor a 10.000. Quiere decir que si nuestra población es de 10.000 o más
sujetos, nosotros simplemente ya podríamos utilizar la fórmula para una población infinita. O en el caso que no sepamos exactamente cuántos son. En cambio, para la población finita, eh, uno de los datos requeridos, ¿sí? O si la población es menor a 10.000, ¿sí? Ya, ¿desde dónde? Ya. Para la población finita, nosotros necesitamos saber necesariamente el tamaño de la población, puesto que es un dato que nos pide la fórmula. Entonces nosotros necesariamente tenemos que saber cuántas personas forman parte de nuestra población. O sea, y además, esa población debe ser menos de 10.000, ¿sí? Igual puede ser más de 10.000, no hay ningún problema. Solo que ahí, al realizar la fórmula, nos va a salir el mismo resultado que al utilizar la fórmula para una población infinita. Em, Solamente eso. Y luego el otro dato que necesitamos es la S, que sería la varianza de la población. Ojo que esto es para datos cuantitativos, ¿sí? Luego tenemos D, que es la precisión absoluta, que también ya tiene su valor predeterminado. La otra fórmula que tenemos es para estudios cualitativos, donde es exactamente la misma fórmula, solo que en vez de utilizar la varianza de la población, nosotros utilizaríamos la proporción del fenómeno que estamos estudiando. Esto sí ya es cualitativo. Entonces, para saber si nuestros datos son cualitativos o son cuantitativos, debemos de hacer una serie de razonamientos como, por ejemplo, puede ser que no existe la varianza de la depresión. La depresión no tiene varianza, ¿sí? La cantidad de hijos no tiene varianza, las calificaciones no tienen varianza. Entonces, sí tienen proporciones, sí tienen prevalencia. Y en el caso que nosotros no sepamos el, la proporción, nosotros podemos utilizar una proporción de estudios anteriores o trabajar con el punto 5. Ojo que es punto 5, no punto 0,5. Punto 5 que sería el 50%. ¿Sí? Eso generalmente se utiliza cuando no se maneja el dato. Eh, Bien, y la fórmula es exactamente igual que la que vimos recién. Tenemos una para una población infinita, donde no existe una n mayúscula porque no sabemos el valor de la n mayúscula. Trabajamos con la p, que sería la proporción que nos da, o que nos da el problema o la proporción con la cual nosotros vamos a ir trabajando. Pero sí o sí debemos saber la p. Y la Q sería el restante, ¿sí? Si nosotros trabajamos con un punto 3 o un 30% de prevalencia, que sería punto 3, lo que falta sería punto 70, o sea, sería punto 7. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, de que el 10%, que existe un 10% de abandono escolar, nuestra proporción sería punto 10. Y si existe un 10% de abandono, ¿cuántos por ciento de no abandono existen? ¿Sí? Es uno menos punto 10, o sea, punto 90, que sería la Q. Y luego tenemos la precisión y el nivel de confianza. Para la población finita, tenemos exactamente los mismos datos que acabamos de ver, el nivel de confianza, la precisión, P y Q, pero además nosotros tenemos el tamaño de la población. ¿Sí? Sabemos con cuántas personas
o cuántas personas hay en nuestra población. Luego están las fórmulas para los estudios explicativos, ¿sí? Este, Luego están las fórmulas para comparar la media de una sola muestra. Tenemos el cálculo de la muestra, tal C, el cálculo de la muestra para probar hipótesis en estudios que comparan dos medias. Entonces, en el caso que nosotros queramos comparar dos, o el nivel, y sí, la media de ambos grupos. Por ejemplo, la media de calificaciones o el promedio de calificaciones del turno mañana con el promedio de calificaciones del turno noche. O sea, turno tarde y turno noche. Y luego tenemos el de las proporciones que estaban por ahí. Estos estudios se utilizan para los estudios, o sea, estas fórmulas se utilizan cuando vamos a hablar de estudios de comparaciones de grupos, ¿sí? Por ende necesitamos dos grupos, necesitamos dos medias, ¿sí? Tanto la media del grupo A como del grupo B. Esta fórmula creo que yo les había mostrado también, que Guille se asustó, pero no hay tanta ciencia, ¿sí? O sea, tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Este, la media de ambos grupos, que sería como la proporción, ¿sí? Pero hablando de promedio. Entonces tenemos la media del grupo A, tenemos la media del grupo B. Esto pasa lo mismo, ¿sí? Nosotros debemos conocer los valores de la media. Para eso podemos basarnos en estudios anteriores o realizar una prueba piloto. Y dentro de la prueba piloto, bueno, sacamos o hallamos el promedio de ambos grupos y utilizamos eso como valores. También necesitamos el desvío de ambas poblaciones, ¿sí? El nivel de significancia, la potencia de la prueba y, y eso, ¿sí? Porque la hipótesis siempre va a ser que existe diferencia. Luego tenemos el cálculo de la muestra para estudios de hipótesis en estudios de casos y controles. Luego tenemos el cálculo de la muestra para probar hipótesis en estudios de cohorte. Y tenemos el cálculo de la muestra para asociar dos variables cuantitativas utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, que sería para los estudios correlacionales, que es lo que hoy vamos a entrar a realizar en profundidad. Entonces, la asociación entre dos variables cuantitativas requiere habitualmente la utilización de un coeficiente de correlación, que sería la R de Pearson. ¿Cuáles son los datos necesarios en esta fórmula? Es lo que vamos a ver en este otro artículo. Está un poquito más largo. Bueno. Entonces, nuestra fórmula es la siguiente. Creo que ya me pasé. Nuestra fórmula es la siguiente. Tenemos Z alfa, o sea, alfa. Tenemos Z beta. Tenemos logaritmo natural. Tenemos un 1 y tenemos la correlación de Pearson. Todo eso está dentro de un paréntesis y elevado al cuadrado y a eso se le suma 3. Esa es la fórmula que se utiliza. Ahora, ¿qué significa Z1 menos alfa y qué significa Z1 menos beta? Es lo que vamos a estar viendo ahora. Estas son los elementos de la fórmula. Generalmente esto cuando nosotros eh, realizamos o cuando vamos a hablar de esto en la tesis, se debe mencionar todas estas cuestiones, todos estos elementos, ¿sí? Entonces, la magnitud de la R es la magnitud de la correlación de Pearson que nosotros tenemos que conocer, así como tenemos que conocer la media y las proporciones en las fórmulas anteriores. Acá nosotros debemos conocer el valor de la R de Pearson, ¿sí? Eh, y bueno, sacamos del mismo lugar que los otros datos. En el caso que nosotros conozcamos algún antecedente donde se hayan correlacionado ambas variables, nosotros podemos utilizar ese valor, esa magnitud,
de esa relación que realizaron o que se realizó en estudios anteriores. O podemos realizar una prueba piloto con la misma población con la cual nosotros estamos trabajando, donde las características son o deberían de ser homogéneas, ¿verdad? Realizamos nuestra prueba piloto y bueno, de esa prueba piloto sacamos el valor R. Luego tenemos alfa, que sería nuestro nivel de confianza, que es la seguridad con la cual se desea trabajar. Y es así mismo y es el mismo valor luego incluso del que siempre mencionamos, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros del 95% de confianza, que es el que generalmente utilizamos, tiene su valor en su tabla que era punto 96, si mal no recuerdo. 1.96, perdón, 1,96, que es nuestro valor para el nivel, para la seguridad del 95%, 1,96. Y así como ya les fui mencionando, para los datos, para los estudios descriptivos, todos tienen su propio valor, ¿sí? Si trabajamos con el 99%, el valor sería 2,57. Si trabajamos con el 97,5%, su valor sería 2,24. Si trabajamos con el 90%, su valor sería 1,64. Y así tenemos varios valores ya estandarizados, ¿sí? El nivel de confianza es exactamente lo mismo que ya les expliqué en clases anteriores, ¿sí? Donde nosotros tenemos ese porcentaje de seguridad de que nuestro resultado se dio realmente porque es así, ¿sí? Por ejemplo, que la relación que encontramos entre la ansiedad y la depresión fue así porque realmente sí existe esa depresión, perdón, esa relación entre la depresión y la ansiedad. Y si realizáramos 100 veces esa misma relación, por lo menos en 95 veces saldría el mismo resultado. ¿Sí? Este, y bueno, al trabajar con un 95% de nivel de confianza, estamos hablando de que nuestra alfa es de 0.05, ¿sí? Que sería el 5% que nosotros le estamos dando al, al, al error, o sea, que nuestro resultado se dé por cuestiones del azar, ¿sí? Y también nosotros evitamos cometer el error de tipo 1. ¿Recuerdan lo que era el error de tipo 1? El de aceptar la hipótesis de investigación, cuando en realidad debería de aceptar la hipótesis alternativa. Así mismo es. Exactamente así mismo es. ¿Sabes cuando nosotros nos equivocamos a la hora de aceptar las hipótesis? Totalmente. Y el error tipo 2 era, Aceptar la hipótesis alternativa en vez de aceptar la hipótesis de investigación. ya, sí, ahí no me dijiste lo mismo hace rato. Hace rato era el de aceptar la hipótesis de investigación en vez de aceptar la hipótesis alternativa y ahora es aceptar la hipótesis alternativa en vez de aceptar la hipótesis de investigación. Ya. Lo único que te voy a cambiar es en vez de alternativa nula. Ah, cierto. ¿Cuál es la de tipo, la del error tipo 2? No, en los dos, en ambos. O sea, Ah, en ambos es la hipótesis nula, en vez de la hipótesis alternativa. Exactamente. O sea, básicamente cuando nos equivocamos, cuando nosotros debemos aceptar la hipótesis nula, pero por algún error estamos aceptando la hipótesis de investigación, o viceversa. Cuando nosotros deberíamos de aceptar la hipótesis de investigación, pero por algún error estamos aceptando la hipótesis nula. ¿Sí? Y bueno, y esos errores son debidos al azar. ¿Sí? Son debidos al azar. Entonces, eh, con la seguridad, mientras más seguridad tengamos, nosotros vamos a tener menos riesgo de cometer ese error tipo 1.
¿sí? Vamos a tener más confianza en lo que hacemos y de que nuestro resultado o de que la hipótesis que vamos a aceptar va a ser la hipótesis correcta. Luego tenemos el poder estadístico, que sería uno menos beta. Eso es, o sea, lo que les comenté recién, era zeta alfa, ¿sí? El nivel de confianza de alfa. Luego tenemos el poder estadístico, que es uno menos beta, o sea, estamos hablando de zeta uno menos beta, que se requiere para el estudio o riesgo de cometer un error tipo 2. Y esto también tiene sus valores en una tabla. Generalmente se trabaja con un 80%. Generalmente se trabaja con un 80% este, de poder estadístico, en el cual el valor sería 0,84 o 0,842. Y así bien, si vamos a elegir un poder estadístico más alto, los valores son un poco más elevados, y si vamos a elegir poder estadístico más bajos, sus valores son más bajos también, ¿verdad? Eh, luego ya tenemos, acá, luego ya tenemos, no leí todo. Acá dice, es habitual tomar beta, punto 2, o equivalente a un poder estadístico del 80%, que es lo que le acabo de mencionar. Luego ya tenemos un medio, que vale un medio o 0,5, ¿verdad? Tenemos logaritmo natural, que es un, un procedimiento matemático, ¿verdad? Aritmético. Tenemos el 1, tenemos al cuadrado y tenemos un 3. Bien. Eh, Acá vuelvo a repetir lo mismo que ya les dije, que cuando ya se reemplazan las fórmulas. Bien. Ahora, otro punto a tener en cuenta es cuando nosotros vamos a trabajar con una prueba bilateral o con una prueba unilateral. ¿Sí? Eso ya depende de las hipótesis que nosotros vayamos a utilizar, ¿verdad? Y fíjense cómo los valores son bastante diferentes al trabajar con una hipótesis de dos colas y al trabajar con una hipótesis de una cola. Y bueno, eso depende de la hipótesis de cada uno. ¿Recuerdan cómo son las hipótesis de una cola y las hipótesis de dos colas? Para la tesis, o sea, no para las fórmulas. Existe relación positiva entre la ansiedad y la depresión. ¿Es de una cola o de dos colas? De uno. De una cola, exactamente. Porque le estoy dando dirección. Ahora, si yo digo, ¿existe relación entre la depresión y la ansiedad? De dos porque no te indica. Bien, es así mismo. Entonces, dependiendo de nuestra hipótesis o de la hipótesis que nosotros planteemos, es donde nosotros vamos a usar o la prueba, o los valores bilaterales o los valores unilaterales. ¿Sí? Entonces, nuestro 95%, que es estándar, puede valer 1,96, así como puede valer 1,600, 645. Eso ya depende de la dirección de nuestra hipótesis, si es bilateral o si es unilateral. Bien, habitualmente nosotros trabajamos con las pruebas bilaterales. Bien, para realizar la fórmula, o lo podemos hacer a mano, o simplemente podemos utilizar esta plantilla. Con esta plantilla nosotros vamos a solucionar todos nuestros problemas simplemente cargando el valor de la R. ¿Sí? Entonces, para eso, como mencioné anteriormente, nosotros podemos sacar de estudios anteriores, de estudios similares, o podemos realizar una prueba piloto. Dentro de lo que es la prueba piloto, nosotros a partir de 30 personas podríamos realizar una
siempre atendiendo las características de las personas que van a formar parte de esa prueba piloto. ¿Sí? Nuestra prueba piloto debe ser muy similar a nuestra prueba final en cuanto a las características. ¿Sí? Deben ser muy homogéneas, porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido que yo haga una prueba piloto en Argentina y venga a trabajar después, o sea, estudiantes que viven en Argentina, pues venga a trabajar acá con profesionales que trabajan en Paraguay, ¿verdad? Deben ser lo más similar posible en cuanto a las características. Entonces, como para evitar errores, obviamente. Entonces, una vez que nosotros obtengamos esa correlación de Pearson entre ambas variables en la prueba de piloto, cargamos acá. Sí. Esta fórmula es muy amistosa en cuanto a los, al tamaño de la muestra, ¿verdad? En el sentido de que podemos ir jugando con los valores y nos podemos dar cuenta que a partir de cierta magnitud en la correlación de Pearson se requiere, eh, se requiere un tamaño muestral muy pequeño. ¿Sí? Entonces, como les dije anteriormente, nosotros solamente tenemos que cargar el valor de la magnitud de la correlación. Ya trabajamos con un nivel de seguridad, un nivel de confianza del 95%, el poder estadístico del 80%, y esta fórmula además agrega, ¿sí? Algunas pérdidas, en mi caso que existiesen pérdidas, ¿verdad? Del cual es del 10%. Entonces, ¿qué implica esas pérdidas del 10%? Que nosotros tengamos ese margen para que nuestra muestra de repente pueda abandonar o que nosotros podamos excluir, en nuestro caso que trabajamos con test, excluir algunos test, eliminar algunos test. ¿Por qué haríamos eso? O porque no completó todo, o porque se retiró, ¿sí? O porque los resultados de su instrumento no son interpretables. Entonces tenemos ese margen de error del 10%. Bien, entonces acá simplemente nosotros cargamos el valor de la correlación. Por ejemplo, podemos poner 0,14. Creo que es punto en vez de coma. Exactamente, es punto. Entonces, trabajamos con 0,14. Nosotros tenemos el tamaño muestral mínimo. Tenemos para una hipótesis bilateral, tenemos de 442. Y para una hipótesis unilateral, tenemos de 349 personas. Esto ya es con el 10% de pérdidas. Este 0,14 estamos hablando de una correlación con una magnitud muy baja. ¿Sí? Bien, y ahí vamos nosotros cargando el valor de la correlación como les mencioné, ¿verdad? Si tenemos por ejemplo 0,40, nuestro tamaño muestral, nuestra hipótesis bilateral sería con 52 personas, y si es unilateral con 42 personas. Y a partir de 0,40 es que esto se vuelve cada vez más amistoso, ¿sí? A partir del 0,40, 0,50 y así sucesivamente, nosotros vamos a ir teniendo cada vez menos tamaño muestral, o se nos va a requerir menos tamaño muestral, ¿sí? Porque esto es, como pudimos ver en la fórmula, nuestro tamaño muestral, n, es inversamente proporcional a la magnitud, a la correlación. Entonces, mientras más magnitud haya, o mientras más alta sea la magnitud, menor va a ser el tamaño muestral necesario. Por eso es que en el caso que hagamos una prueba piloto, nuestra muestra debe ser lo más homogénea posible. Nuestra muestra de la prueba piloto debe ser lo más homogénea posible a nuestra muestra final y por ende a la población. ¿Sí?
Entonces, como vemos en la fórmula, es inversamente proporcional. Y bien, mientras esto vaya subiendo, por ejemplo 0,60, esto va a ir bajando. Va a ir bajando cada vez más. Bien, punto 80, 11. Y trabajamos con punto 90, 100. Bien, y básicamente el cálculo para el tamaño muestral para estos estudios correlacionales se realizan de esta manera. ¿Sí? Lo importante es siempre manejar nuestro nivel de confianza, nuestro poder estadístico, que son prácticamente siempre los mismos valores, 1,96 y punto 84. Y bueno, utilizar siempre el nivel, la correlación de Pearson, este, ya sea de una prueba piloto o ya sea de estudios anteriores. Se van cargando en esta plantilla y al cargar en esta plantilla, bien, te arroja los valores sin mucho, sin mucho trabajo, sin mucho estrés. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, voy a ver un poco si encuentro. Ay, si encuentro. ¿Alguien tiene algún tema de tesis que sea algún estudio correlacional? Autoimagen. A ver si encuentro algo. Porque estoy encontrando todo comparaciones de grupos más que nada.
Podemos suponer que tu estudio sea autoestima. Autoesquemas. Sí, vamos a suponer, pues acá encontré uno que no tiene relación, así que total la idea es mostrarle nomás cómo hacer. Obviamente yo estoy improvisando en cuanto a la búsqueda de las variables, ¿verdad? Cosa que ustedes no tienen que hacer. Pero ahora busqué así rápidamente algo como para mostrarle el procedimiento de las búsquedas en los estudios similares, ¿verdad? En los antecedentes. Por suerte el compañero dijo adicción a las redes sociales y autoestima. Entonces encontré este estudio. Bien, entonces la idea obviamente es leer todo esto detenidamente, como para que sepan ustedes qué fue lo que se realizó, con cuántas personas se trabajó. Eh, yo en este momento solamente les quiero mostrar el procedimiento que hay que hacer y básicamente es el siguiente, ¿sí? Eh, Acá se utilizó, como para entender un poquito, en cuanto a los instrumentos, en cuanto a los instrumentos, se utilizó el cuestionario de riesgo de adicción a redes sociales, ¿sí? Creado por Vilca y González en Lima, Perú, que mide la gravedad de síntomas y el nivel de riesgo de adicción a las redes sociales. Y eso está conformada por siete dimensiones, que son las siguientes, ¿verdad? Se me perdió. Acá. Pérdida de control, pérdida de interés por otras actividades, interferencia en el ámbito social, disminución del rendimiento académico, síndrome de abstinencia, modificación del ánimo y dependencia. Son las siete dimensiones que mide este instrumento. Consta de 43 ítems, ¿sí? Este, Consta de 43 ítems, ¿sí? Luego ya habla de la validez y confiabilidad. En cuanto al cuestionario de autoestima, se utilizó el cuestionario de autoestima de Coppermill, creado en 1967, este, que tuvo una versión adaptada a Perú en 1995. Mide la autoestima en cuatro dimensiones: general de sí mismo, social pares, hogar, padres y escuela, con un total de 58 ítems, de los cuales 8 pertenecen a la escala de mentira, con respuestas de tipo dicotómico, o sea, sí y no, o puede ser verdadero o falso, pero yo creo más que sea sí y no. Bien, luego ya habla ahí de la parte de validez y confiabilidad del instrumento. Entonces, como resultado, o sea, en cuanto a la correlación de Pearson, se puede observar que existe una relación inversa altamente significativa entre el autocontrol, la autoestima y el riesgo de adicción a las redes sociales. Y aparecen los valores de ambas correlaciones, ¿verdad? Eh,
Esto indica que a menor autocontrol y autoestima, el riesgo de adicción a las redes sociales es mayor. En cuanto a las correlaciones de las dimensiones de autocontrol y autoestima con el riesgo de adicción a las redes sociales, se observa que existe una relación significativa con las dimensiones autocontrol procesual, sí mismo general y hogar padres, a excepción de las dimensiones retroalimentación personal y retraso de la recompensa. Entonces, tenemos nosotros el riesgo de adicción a las redes sociales y tenemos nuestra variable autoestima. Tenemos la R de Pearson, la magnitud, que sería de menos 0.287, y tenemos el p-valor, o sea, la significancia de 0.001. Entonces, la magnitud de la correlación de Pearson es la siguiente: menos 0,28, que podríamos, vamos a trabajar así, sin redondear, menos 0,287. Ahora yo les pregunto lo siguiente: ese signo menos, ¿nosotros vamos a cargar en la fórmula? ¿O creen ustedes que ese signo menos se debería de cargar en la fórmula? ¿Ustedes creen que ese signo menos no es necesario que carguemos en la fórmula? Sí. Sale 103 si es que cargamos el signo menos. Y si no cargamos el signo menos, ¿ustedes creen que eso va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Sale 103. ¿Qué implica eso? Que no importa el signo. ¿Sí? No importa el signo. No importa el signo del cargar en la fórmula. Y acá tenemos elevado al cuadrado. Todo número negativo elevado a una potencia par resulta un número positivo, porque sería menos por menos. Entonces, independientemente del signo, a nosotros lo único que nos interesaría es el valor de la R, la magnitud. Ese signo menos, ojo que es posiblemente lo más importante de todo ese artículo. ¿Sí? Este signo menos es muy importante para la interpretación de ese resultado. ¿Sí? Pero para que nosotros lo utilicemos en la fórmula, no es necesario. ¿Sí? No es necesario el signo menos. Nosotros podemos poner tranquilamente el- la magnitud de la correlación y ya está. Como vieron, fue el mismo resultado. Para refrescar un poco la memoria. ¿Qué significa este signo menos acá? ¿O por qué creen que dije que es muy importante? De hecho, dije que es posiblemente lo más importante. ¿Por qué creen? No me acuerdo. Bien, no pasa nada. Este, esa relación implica, o sea, esa relación que vemos ahí de autoestima y riesgo de adicción a las redes sociales, implica que existe una relación de dirección negativa, ¿sí? Y esa dirección negativa implica que
a medida que una variable aumenta, la otra variable va a disminuir. O viceversa. A medida que una variable disminuye, la otra puede o tendería a aumentar. Interpretando un poco con estas variables que tenemos acá, sería a mayor autoestima, menor riesgo de adicción a redes sociales. O viceversa. A Es menor una auto, relación a menor, inversa. exactamente. A menor autoestima, mayor riesgo de padecer adicción a redes sociales. Eso implica ese signo menos. Bueno, de hecho todos los signos menos. Pero eso implica un signo menos en una correlación. Como para reflejar un poquito en la memoria. Bien, y básicamente es eso. Ahí, este pequeño ejercicio que hice recién es lo que ustedes deberían de hacer en el caso que trabajen con estudios correlacionales. Este, es buscar un antecedente donde se haya hecho la relación de Pearson, la correlación de Pearson, copiar esa magnitud, escribir acá la magnitud, y ahí ustedes obtienen el tamaño muestral mínimo, tanto para una hipótesis bilateral como para una hipótesis unilateral. Las hipótesis bilaterales y unilaterales, ustedes definen ya en su hipótesis, ¿sí? La hipótesis de Guille puede ser, existe relación entre el autoestima y la adicción a las redes sociales, como también puede ser, existe relación negativa barra relación positiva entre el autoestima y la adicción a las redes sociales. Ejemplo uno, donde él dijo que existe relación entre la autoestima y la adicción a las redes sociales, se utiliza la hipótesis bilateral y él utilizaría como mínimo, o tendría que utilizar como tamaño muestral mínimo, 103 estudiantes o adolescentes, o lo que sea su población, ¿verdad? En el ejemplo número 2, donde él ya obviamente luego de leer todos luego de hacer, luego de hacer la revisión de la literatura, él puede llegar a decir, o puede llegar a decir, sí, que a mayor autoestima, mayor riesgo de, de adicción a las redes sociales, o puede decir a menor autoestima, mayor riesgo de adicción a las redes sociales. Dependiendo de lo que él diga, va a utilizar una relación positiva o una relación negativa. Él pudo haber dicho que a mayor autoestima, menor riesgo de adicción a las redes sociales. Entonces, su hipótesis va a ser, existe relación negativa entre el autoestima y el riesgo de las adicciones sociales, de las adicciones sociales, de las adicciones a las redes sociales. En ese caso, él, que va a trabajar en una hipótesis unilateral, necesitaría 82 estudiantes, adolescentes, niños, o cual fuera su población, como mínimo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Dudas? Así es. Y el del poder estadístico también. Eso tiene esa fórmula. O sea, si ustedes van a hacer a mano, no es necesario. Exacto. O de algún estudio anterior, como yo acabo de hacer. Exactamente. Solamente si usan esta plantilla, ustedes van a tener pérdidas. Si ustedes hacen a mano,
o sea, no se centren, o sea, no existen las pérdidas si hacen a mano. Eh, pero bueno, la idea puede simplificar. Usen la plantilla. Usen la plantilla. Y así se utiliza, ¿sí? Es cargar el valor, netamente el valor. Obviamente, lo importante acá es saber de dónde sacar ese valor, saber buscar, y el resto ya está por sí solo. Bien, quedamos así. ¿Hay más preguntas? Ninguno. Súper. Buenísimo. Quedamos así entonces. Sí, a la profe nomás directamente, sin problema. Dale, quedamos así, chicos. Dale. Chao, chao.